Hola iglesia, ahora sí estoy en vivo, el de recién fue un video, pero ahora sí estoy acá y me encanta poder saludarlos a través de esta transmisión. Después de 70 días estamos empezando a organizarnos, ¿sí? Y bueno, grabando algunos bloques anticipadamente para que no nos quede todo para último momento. Y este momento tan especial que es para la iglesia, queremos soltar una palabra para la iglesia, quiero estar aquí en vivo con ustedes. Y el domingo pasado, en la transmisión del domingo pasado, empezamos a compartir algunas palabras que están ahí en el libro de Hechos. Dijimos que lo hacíamos porque si de alguna manera la iglesia que nos espera después de este encierro con propósito tiene algún parecido con la Biblia, bueno, seguramente que va a ser muy parecida a esa primera iglesia, la que encontramos justamente ahí, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que hoy quiero continuar un poco con eso, van a ser unos minutos nada más, pero espero que prestemos mucha atención y me incluyo, ¿sí? Porque creo que en todo esto que estamos leyendo, estudiando juntos de la palabra, hay una palabra muy fuerte, un llamado de atención de parte de Dios a la iglesia, el cual no podemos descuidar, ¿sí? En los próximos días seguramente podremos volver a las calles, no sé si con normalidad, pero se están habilitando cada vez más los permisos y eso nos va a encontrar casi frente a lo que teníamos antes de esta cuarentena. Y entonces no nos queda tanto tiempo para prepararnos. Recuerden que estamos en una etapa de preparación como iglesia para luego salir a la calle y tener bien en claro qué es lo que vamos a hacer cuando salgamos. Entonces el domingo pasado leíamos ahí el primer capítulo de Hechos y hablamos acerca de qué hace una iglesia cuando está en un encierro, ¿sí? Porque la iglesia primitiva atravesó eso, lo primero que vivió, la primera experiencia de ellos como iglesia, podríamos decir, es estar encerrados. Fue voluntario, porque se encerraron ellos solos en el aposento alto y estuvieron haciendo lo que Jesús les pidió que hicieran. Pero fue un encierro en sí, entonces compartimos eso. Si no vieron ese video, si no estuvieron el domingo pasado en la transmisión, sepan que ese mensaje está en el canal de YouTube, así que pueden verlo después. Pero hoy queremos hablar acerca de esto, de qué dice una iglesia cuando sale del encierro. ¿Sí? ¿Qué dice una iglesia cuando sale del encierro? Y otra vez vamos al libro de Hechos de los Apóstoles y si tienen su Biblia por ahí, por favor, ábranla o búsquenla en el celular, como ustedes quieran, para poder seguir la lectura. O si se van a distraer, prefiero que simplemente me escuchen. Pero allí en el capítulo 2 de Hechos, vamos a encontrar algunos detalles que yo voy a ir comentando a medida que vamos leyendo el pasaje y que caracterizaron la salida del encierro, caracterizaron la salida del encierro, de aquella iglesia. ¿Sí? Lo que vamos a leer ahí son sucesos que ocurrieron más o menos en esta época, hace 2000 años. ¿Sí? Pero más o menos en esta época. Ahora mismo estamos en época de Pentecostés. ¿Sí? Nosotros, bueno, hoy, por ejemplo, se celebra en todo el mundo Pentecostés. Fue más o menos en esta época, así que estamos en fecha. ¿Sí? Pero vamos a la lectura entonces y encontrando algunos detalles interesantes allí. Versículo 1 del capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos, hablando de los discípulos, estaban juntos y en el mismo lugar. Es decir, estaban donde había que estar. Jesús les había pedido estar ahí, así que estaban donde tenían que estar, estaban con la actitud esperada, porque Jesús le dijo, quédense esperando al Espíritu Santo. Así que ellos estaban con esa actitud, en espera del Espíritu Santo que hasta ese momento todavía no habían conocido. Ellos creían que no habían conocido, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle ahora. Lo que sí ellos no sabían lo que iba a suceder. Jesús les dijo que esperasen al Espíritu Santo, pero no les dijo cuánto tiempo, ¿sí? Es decir, ellos sabían que tenían que estar encerrados
durante un tiempo, pero sin saber cuándo finalizaba ese tiempo. Así que ellos no sabían lo que iba a suceder justo ese día del cual estamos leyendo ahí. Pero el texto nos deja ver entre líneas que hay un momento puntual diseñado por el Señor. Él solamente lo sabe, ¿sí? Por eso es que siempre tenemos que estar atentos a lo que Dios va haciendo diariamente, porque nunca sabemos cuándo es el día en que el Señor va a ejecutar algo que ya tiene planeado. Y este texto que acabamos de leer, entonces nos muestra que hay un momento puntual. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios lo decidió, ¿sí? Bueno, y ahí entonces continúa el relato ahora de la llegada del Espíritu Santo. Versículo 2 dice, de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Llenó toda la casa donde se encontraban. Cuando leí esa frase pensé, ¿y qué pasó con aquel que no se encontraba en ese lugar? ¿Qué pasó con aquel que justo en ese momento salió a hacer algo importante? Vieron que nosotros siempre tenemos algo importante que hacer, ¿no? ¿No les pasó alguna vez que cuando salieron a hacer ese algo importante, justo pasó algo que ustedes estaban esperando? ¿No les pasó? A mí me pasó muchas veces, ¿no? Decir, pero no puede ser, justo que salga un segundito, pasa esto. No sé, estabas esperando una escena en la película, estabas esperando una noticia en el noticiero, estabas esperando algo y te fuiste para hacer algo que creías importante, pero te perdiste lo que estabas esperando. Quizás eso le pasó a algunos, no sé, la Biblia no lo dice, es un pensamiento mío nada más, pero creo que también tiene que ver con un llamado a atención. Versículo 3. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que otra vez paro para reflexionar en esto. Si estás en el lugar correcto, el Señor no hace excepciones, porque dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto, los de regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como los prosélitos, cretenses, árabes. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Da la impresión de que el milagro no fue en la lengua de los discípulos, sino en el oído de la gente. ¿Sí? Presten atención, relean después en su casa. A mí me dio esa impresión, de que el milagro no fue en la lengua de los discípulos, sino en el oído de la gente. Y esto me sirvió, ¿por qué? Porque muchas veces a la hora de atender a la gente, de servir a la gente, de predicar el Evangelio, nosotros nos retenemos mirando lo que nos falta, ¿sí? Pero no consideramos lo que Dios agrega para que su mensaje sea anunciado. Y esto es algo que Dios hizo específicamente en este día, ¿sí? Quizás mientras aún estamos hablando, predicando por dentro, ¿no? Estamos pensando, bueno, ay, ¿cómo no sé decir esto? ¿Cómo no sé hacer lo otro? ¿Por qué me falta tanta práctica, tanto estudio? No sé, qué sé yo, argumentos, ¿no? Que solemos poner mientras estamos sirviendo a otros. Algunas veces esos argumentos nos detienen, pero muchas veces estamos tratando de hacerlo, pero estamos pensando qué mal que lo estoy haciendo, qué mal esto, qué mal aquello, y no tenemos idea de lo que Dios está haciendo con el receptor, con el que recibe el mensaje. ¿Sí? Por eso digo, cuando releo el texto, me da la impresión que el milagro fue en el oído de los que escuchaban. Bueno, versículo 12. Todos ellos estaban atónitos y perplejos
Y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Bueno, no se puede negar que Pedro era intrépido, era atrevido, era arriesgado. No sé si era valiente, pero que se tiraba la pileta, se tiraba la pileta. Ahora, en medio de este contexto, ellos todavía estaban siendo perseguidos. Recuerden que estamos a pocos días de la resurrección de Cristo. Todavía se comentaba por ahí que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Pero es evidente que el Espíritu Santo había tomado la vida de Pedro. Bueno, esa era la idea. Creo que eso era lo que Jesús tenía en mente cuando les dijo, quédense esperando al Espíritu Santo. Y eso sucedió y el Espíritu Santo vino y tomó la vida de Pedro y entonces lo para en medio de todo el mundo, ¿sí? Y él empieza a hablar con este denuedo. Es evidente que el Espíritu Santo lo había tomado. Así que lo primero que hace es establecer su testimonio. Y acá quiero hacer un paréntesis para simplemente decir esto, que lo primero que hace el Espíritu Santo cuando te llena es establecer tu testimonio. Probablemente tu testimonio antes de la llenura del Espíritu Santo, bueno, era un desastre, dejaba mucho que desear. Pero cuando el Espíritu Santo te llena, lo primero que hace es establecer tu testimonio y dejar en claro que ya no sos la persona que la gente piensa que sos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que estaba haciendo a través de Pedro en este momento. Versículo 16. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, es lo que decía el profeta Joel. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, se verán señales de sangre, de fuego, de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, está explicando los sucesos desde la palabra de Dios? En el sermón, en el mensaje del domingo pasado, de la transmisión pasada, yo les había dicho esto, de cuando saliéramos de este encierro, teníamos que saber explicar lo que pasó y aún lo que está pasando desde la palabra de Dios. ¿Sí? Explicarlo desde la palabra de Dios y no desde las conjeturas de la gente acerca de lo que está sucediendo. Así que me detuve aquí porque esto me pareció muy importante. Versículo 22. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprehendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él, de Jesús, dice David, siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Por supuesto que David no está hablando de sí mismo. Está profetizando, está hablando como si fuese Jesús, que vino 600 y pico de años después. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Versículo 29. Varones, hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo que se sentaría en su trono.
Esto lo vio antes de que sucediera, es lo que les decía. Y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Les recuerdo, les estoy leyendo el primer mensaje de una iglesia que sale del encierro. ¿Sí? Es el primer mensaje. Y fíjense, ellos predicaron a Jesucristo como el anunciado por reyes y profetas, el que vino a la tierra como hombre, el que fue crucificado, el que resucitó y el que hoy está sentado a la diestra del Padre. Todo ese proceso en menos de 5 minutos, ¿sí? Pero así fue como predicaron a Jesucristo, hablaron de Jesús. Su mensaje central fue Jesús, ¿sí? El mensaje central de la iglesia que salió de un encierro fue Jesús, ¿sí? Si no estás solo ahí en tu casa, decile que tenés al lado: cuando salgamos de esta, vamos a predicar de Jesús. ¿Ah? ¿No? ¿Sí? ¿Lo dijiste con convicción? Decilo de nuevo porque lo tendría que estar escuchando yo acá desde mi casa. Cuando salgamos de esta, vamos a predicar de Jesús. Con convicción. Porque de eso se trata. Cuando salimos de nuestros encierros, hay que hablar de Jesús. ¿De qué otra cosa podríamos hablar? En realidad podríamos hablar de muchas cosas, pero por favor quédate con esto. Cuando salgamos de nuestro encierro hay que hablar de Jesús. Versículo 37. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas palabras, dice Lucas, el que escribe este relato, les hablaba y les animaba. Por favor, iglesia, prepárense para animar. Cuando salgamos de esta, prepárense para animar. Les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas. Impresionante. Las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como siempre, de cada pasaje que leemos de las Escrituras podemos sacar innumerable cantidad de detalles. Pero como esta es la primera salida a la calle de una iglesia que estaba en encierro, quiero concentrarme en qué dijeron cuando salieron. En los próximos pocos minutitos, ¿qué dijeron cuando salieron? Como recién les mencionaba, cuando uno sale de un encierro hay muchas cosas que puede decir. Uno puede, en primer lugar, podemos hablar del sufrimiento, ¿no es cierto? Yo creo que muchos van a hablar de su sufrimiento y de lo mal que lo pasaron en medio del encierro. Ese encierro creo que para muchos incluye una situación económica bastante complicada. Por eso es que ni bien arranca la reunión, empezamos a orar por esas necesidades, y nos mantenemos orando toda la semana, y por eso vamos a empezar mañana un ayuno especial como iglesia, ¿sí? Somos conscientes de eso. Así que es muy probable que cuando salgamos del encierro, la primera tendencia que tengamos es a hablar de nuestro sufrimiento. O a lo mejor vamos a querer hablar de cuánto extrañábamos la calle, o de cuánto extrañábamos estar con gente, ¿sí? O simplemente vamos a hablar de lo que va a estar hablando todo el mundo, ¿sí? Porque todo el mundo va a estar hablando de lo que pasó en estos 70 días, ¿sí? Quizás lleguemos a un poco más, por lo menos aquí en nuestra ciudad. Cuando Pedro y el resto de los discípulos salieron a la calle y empezaron a predicar,
La gente, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de lo que les estaba pasando, estaban hablando del estruendo que los había sacudido. Cuando salgamos nosotros a la calle, así encontraremos a la gente hablando de lo que les acaba de sacudir y entonces seremos tentados a hablar con ellos de lo mismo que ellos hablan. Por eso es que ahora que todavía quedan algunos días hasta que podamos volver a la normalidad, tenemos que decidir qué es lo que vamos a decir cuando salgamos. Nosotros mismos creo que tenemos una mezcla de sensaciones, ¿no?, en nuestra cabeza. Estamos esperando que se levante esta cuarentena para juntarnos y bueno, hemos hablado entre muchos, entre varios, ¿no?, de cómo nos vamos a saludar cuando nos encontremos, así que ya alguno por ahí propuso de que vamos a hacer una reunión solo para saludarnos, así que estaríamos como 3 o 4 horas abrazándonos, ese día no va a haber otra cosa. Bueno, son cosas que estamos planeando hacer cuando salgamos. Quizás alguno está planeando, no sé, varios asados, ¿sí?, para volver a encontrarse con sus amigos, con sus familiares. Bueno, nuestros propios grupos de crecimiento ya están planificando la próxima comida. Todavía no saben cuándo es, pero la están planificando. Como si fuese comida lo que nos hace falta, ¿no? O sea, a ver, algunos en realidad lo que necesitamos es un muy buen ayuno y no de los espirituales, hablo de los otros, ¿no es cierto? Porque la cuarentena, además de no dejarnos hacer ejercicios, nos obligó a comer mucha harina, ¿no es cierto? Creo que todos ustedes sintieron lo mismo. Estoy muy desagradado con la cuarentena por eso. Pero es lo que tenemos en mente, ¿sí? Tenemos eso en mente. Pero ahora, si vamos a actuar como aquella iglesia, como la primera iglesia, la iglesia primitiva, tenemos que entender esto. Ellos, obviamente, cuando salen a la calle y empiezan a hablar de Jesús, como les dije antes, estaban siendo impulsados por el Espíritu Santo. Y era obvio, porque era a quien estaban esperando. Y esto es clave, ¿sí? Esto es clave. Ellos estaban esperando que el Espíritu Santo se manifieste. Entonces, cuando el Espíritu Santo se manifestó, estaban en onda con el Espíritu, ¿sí? Estaban en línea con lo que Dios estaba haciendo, estaban de acuerdo y fueron obviamente utilizados con mucho poder. Así que la gran pregunta para nosotros es, ¿solamente estamos esperando el reencuentro, el asado, no sé, el abrazo, ¿sí? ¿O estamos esperando también que una vez que salgamos de este tiempo, no seamos la misma iglesia que fuimos cuando entramos a esta cuarentena? Necesitamos pensar en eso. Pedro empezó su sermón aprovechando la inquietud de los oyentes, y ellos estaban inquietos por ese estruendo grande que habían oído. Entonces nos está enseñando a nosotros que aprovechemos aquello de lo cual la gente va a estar hablando y podamos contarle nuestro testimonio. Por eso es que le insistimos muchísimo, escriban su testimonio, practiquen ahora con nosotros, practiquen enviándonos sus líneas, como hoy, los hermanos que hoy nos mandaron sus testimonios, Roberto, Julia, Walter, Gaby, ¿sí? Ellos nos contaron lo que a ellos les pasó en su casa. Anímense, escriban, practiquen con nosotros, les vamos a ayudar para que cuando salgamos a la calle tengamos el testimonio afinado. Entonces, cuando salgamos, la gente todavía va a estar hablando de lo que pasó. Les aseguro que durante muy buen tiempo la gente va a seguir hablando de lo que nos pasó con este virus, ¿sí? Cuando salgamos, también vamos a encontrar a dos bandos de gente, dos tipos de gente, como los discípulos, los asustados y los burladores, pero preparémonos para eso. Ahora, hablando de burladores, cuando salieron, Pedro se concentró en quienes buscaban la verdad. Con los burladores solamente con una frase acomodó su testimonio, o el Espíritu Santo se lo acomodó, mejor dicho. Pero él se enfocó en hablar con aquellos que estaban buscando la verdad. Y entonces empezó a predicar de Jesús, como recién les dije, pero siempre apoyado en la palabra de verdad. En ningún momento él habló acerca de algo que él pensaba. ¿Quién sabe cuántas cosas atravesaron su mente mientras estaba en el encierro? Imagínense que él fue uno de los más confundidos frente a la muerte de Jesús. A los 3 días resucita. Y después empiezan una serie de charlas donde Jesús les hablaba a ellos del reino de Dios. Y yo no sé hasta dónde Pedro llegó a entender todo eso. Así que en su cabeza todavía tenía un lío importante.
Quizás muchas cosas se le cruzaron por la mente, pero él no habló de ninguna de ellas. Él se dedicó a apoyar su mensaje en la palabra de verdad, ¿sí? En lo que Dios le había anunciado, lo que Dios le había revelado en ese tiempo de encierro. Así que bueno, nos tenemos que preguntar, cuando salgamos, ¿qué diremos? ¿Podremos hablar de lo que dijo Dios? ¿Nos acordaremos de algún texto que escuchamos en las predicaciones de estos últimos 70 días? ¿De qué vamos a hablar? ¿O nos vamos a enganchar con las conjeturas que escuchamos durante el encierro? ¿O nos haremos eco de los enojos de la cuarentena? ¿O peor? Hay algo peor y que también está ahí, latente, que también puede suceder. Puede suceder que nos querramos quedar encerrados. ¿Saben ustedes que mucha gente ya está pensando en eso? Algunos porque le encontraron el gustito a esto de estar en casa, en familia, inclusive trabajar en casa, ¿sí? Pero entre ellos hay muchos que están como decidiendo nunca más salir del encierro y quedarse guardados ahí. Es una posibilidad, pero no es lo que Cristo Jesús está esperando de nosotros. Tal como el derramamiento del Espíritu aquí en Hechos 2 lo demostró que Jesús es Dios, la resurrección confirmó que Él es el Mesías, ¿no? Entonces, Pedro se dedicó a hablar de eso, de lo que había entendido en esos días de encierro. Y hay una palabra que parece enmarcar todo el discurso de Pedro, y es la palabra evidencias. Evidencias, ¿sí? Presten atención, después cuando terminemos con la transmisión, si tienen ganas, denle una nueva leída a este capítulo y van a ver cuántas veces Pedro habla de evidencias. Y mientras escribía esto en mis apuntes, yo me acordaba de aquellos que atacaban a los discípulos, en algunos pasajes un poco más adelante, lo vamos a ver seguramente algún domingo de estos, ¿sí? Pero esos que atacaban a los discípulos reconocían que habían estado con Jesús por las evidencias de su vida, las evidencias de su forma de hablar, ¿sí? Aún las evidencias, creo, de su forma de pensar, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es, cuando salgamos de este encierro, ¿se dará cuenta la gente de que estuvimos con Jesús? La verdad que si hay una frase que no me gustaría que se escuche entre nosotros, cuando nos volvamos a encontrar, a abrazar, a sentarnos a comer algún asado, es esa típica frase, pero seguí siendo el mismo, siempre el mismo, ¿no? Me encantaría que la gente que nos conoció antes pueda pararse como aquellos que conocieron a Pedro y puedan reconocer que durante estos 70 días estuviste con Jesús, que te encuentren distinto, que te escuchen hablar diferente, que se den cuenta que estás pensando de una manera distinta. Eso sería lo ideal. Ahora, es interesante que la consecuencia del encierro fue la llenura del Espíritu. Y la consecuencia de la llenura del Espíritu fue la predicación de las maravillas de Jesús. Quiero que prestes atención a esta secuencia y con esto voy terminando. Encierro, llenura, predicación. Quiero que medites en esta secuencia. Porque recién entonces, después de esta secuencia, llega esa pregunta que nosotros quisiéramos que todo el mundo nos haga. La pregunta de, ¿qué haremos? La gente se paró ahí delante de Pedro cuando él terminó de predicar y le decía, ¿qué haremos? Y me imagino que esos 3.000 que terminaron convirtiéndose agarraban cada uno a un discípulo distinto y le decían, ¿qué haremos? Todos esperamos que eso suceda. Todos esperamos que venga un vecino, un familiar y nos pregunte qué hacer. Y generalmente no sucede. Generalmente no pasa eso. Entonces prestemos atención. ¿Cuándo llega el qué haremos? Después de esta secuencia. Encierro con Dios, llenura del Espíritu Santo,
predicación de la palabra. Las tres tienen que estar presentes, me parece. Y aquí la historia de Hechos nos lo está marcando. ¿Se lo repito? Encierro, llenura, predicación. Si no se dan estas tres cosas, nunca sucederá la pregunta. Nunca vendrá la gente a decirnos qué haremos. Ni en Pentecostés, ni en Pentecostés estaba la gente esperando que le prediquen. La gente andaba ahí festejando, celebrando esa fiesta. ¿Sí? Pentecostés probablemente era el último día de la fiesta de las cosechas. Así que anduvieron ahí varios días, venían de todos lados, como lo dice la historia que leímos. ¿Sí? Pero ninguno estaba esperando que le prediquen. Ni en Pentecostés pasó eso. ¿Por qué deberíamos esperar que ahora, cuando termine el encierro, salgamos a la puerta de casa y tengamos a un vecino ahí agarrándonos de las solapas, diciéndonos, ¿y ahora qué hago? No sé si va a suceder. Me encantaría. ¿Me facilitaría las cosas? Por supuesto que sí, pero creo que eso no va a suceder. Entonces prestemos atención a la secuencia. Encierro con Dios, llenura del Espíritu Santo, predicación. Tres cosas que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos que sucedan en nuestra vida, ¿sí? Para que entonces sí la gente empiece a preguntar, ¿qué haremos? Empecemos con el encierro voluntario. Lo dijimos el domingo pasado. ¿Sí? Atravesamos un encierro involuntario, pero ya deberíamos estar deseando el encierro voluntario, porque tendríamos que haberle agarrado el gustito a estar con Jesús, a estar en intimidad con Él, a permitir que nos hable, a estudiar su palabra como no lo habíamos hecho nunca. Deberíamos ya tener ese gusto, ¿sí? Por su presencia. Encierro voluntario. Termina el involuntario en unos días, seguramente. Pero deberíamos mantener el voluntario para que entonces venga el Espíritu Santo y nos llene y que cuando salgamos a la calle prediquemos. ¿Sí? Encierro, llenura, predicación. Tres cosas. Prestemos atención a esto. Entonces, y recién entonces, vamos a tener autoridad para decirle a la gente, arrepiéntanse y bautícense. Sé que algunos ya están cambiando su manera de pensar después de tantos días, ¿no? Buscando al Señor, orando y demás. Pero creo que otros todavía están esperando que cuando todo esto pase, los templos se llenen de gente buscando a Dios. Lamento decirles que quizás no sea así. Quizás eso no suceda. Entonces es cuando tenemos que recordar lo que el Señor nos dijo. Porque más allá de que estemos al borde de una gran cosecha, yo estoy seguro que el Señor está preparando eso, pero esa cosecha probablemente no va a suceder como nosotros estamos pensando que va a suceder. El mandato, la gran comisión, sigue siendo vayan. La gran comisión nunca fue ni vengan, ni esperan que vengan, ni nada por el estilo. La gran comisión siempre fue vayan a predicar. Entonces, si algo tenemos que hacer en este tiempo, en estos últimos días que nos quedan de encierro con propósito, es prepararnos para cumplir esa comisión. ¿Sí? Entender el encierro, dejarnos llenar por el Espíritu Santo y prepararnos para predicar. Porque entonces sí, el reino de Dios se extenderá. Entonces sí, si el Señor quiere, nuestros templos se llenarán, pero eso ya no es importante, ya lo hemos aprendido. Lo que importa es que la iglesia crezca, se extienda y se manifieste sobre un mundo que está sufriendo y creo que va a sufrir todavía mucho más. Te pregunto, ¿estamos anhelando que el Evangelio sea predicado? ¿Deseamos que el reino se extienda? Te lo hago más puntual todavía. ¿Estás deseando que tu vecino se entregue a Cristo? Te lo hago más personal. ¿Estás trabajando en que tu familia, el resto de tu familia, tus familiares, tus parientes, conozcan a Jesús? Si es así, entonces recordá estas palabras claves que hemos visto durante este mensaje. ¿Sí? Anhelá tremendamente el ser lleno del Espíritu Santo. Como los discípulos nos mostraron aquí. Ellos estaban ahí esperando que el Espíritu Santo venga y se manifieste.
Trabajá en tu expectativa. Aprovechá esta semana de ayuno que comienza mañana. ¿Sí? Unite al ayuno. Quizás ya te anotaron ahí porque sos parte de uno de nuestros grupos de crecimiento y dijiste, bueno, ¿qué va a hacer? No me queda otra, ayunaré. Pero ahora te estoy dando una razón para que el ayuno tenga sentido. Ayuná para que tu anhelo, tu expectativa por el Espíritu Santo crezca, pero crezca en forma exponencial, ¿sí? Anhelá al Espíritu Santo. Es una de las cosas que nos enseña esta historia que les leí. Segundo, proponete hablar de Jesucristo. Tenés que hablar de Jesucristo, tenemos que hablar de Jesucristo. La circunstancia que tu vecino, tu familiar, tu compañero de trabajo, lo que sea, esté atravesando, solamente puede ser solucionada, puede ser transformada por Jesús. Así que prepárate para predicar a Jesús, ¿sí? Y además prepárate para dar evidencias. Hacete esta pregunta, esta semana de ayuno también te va a servir para eso. Hacete esta pregunta, ¿se está manifestando el fruto del Espíritu en vos? ¿Está siendo visible el fruto del Espíritu? Acordate que cuando salgas a la calle, se demandará evidencias de que hemos estado con Jesús. Trabajá en eso. Pregúntate eso en esta semana. Líderes, por favor, líderes de grupo de crecimiento, de célula, ayuden a sus discípulos a entender y a trabajar en esto. Que haya evidencias en la iglesia de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Si sos de los que quieren servir a Jesús, yo sé que lo vas a tomar muy en serio. Y vas a tomar muy en serio esto que te voy a decir ahora para terminar. No falta mucho para que regresemos a las calles. No falta mucho. No falta mucho. Así que prepárate para hablar de Jesús. ¿No sabes cómo hacerlo? Bueno, ahí tenés el WhatsApp de la iglesia, escribinos, tenés nuestro Instagram, tenés nuestro, no sé si aparece el mail también, Facebook, lo que sea. O escribí ahora mismo en el chat y alguno de los líderes va a tomar tu nombre. Si necesitas que te ayudemos en esto. La iglesia de por sí tiene muchas maneras de enseñar cómo predicar a Jesús, ¿sí? Hay varios cursos que estamos dando, así que pregunten a sus líderes si son de la iglesia o escríbanos por el WhatsApp. Buscaremos que todos ustedes de alguna manera reciban lo que necesiten, pero tenemos que prepararnos para predicar a Jesús. Entonces, ¿de qué habla una iglesia cuando sale de su encierro? Habla de Jesús. Vamos a hablar de Jesús. ¿Les parece? ¿Terminamos orando? Si te parece, cerrar tus ojos ahí donde estás y vamos a orar juntos a nuestro Padre Celestial. Vamos a decirle, Padre Celestial, hoy entiendo que no puedo quedarme con los brazos cruzados. Necesito estar listo para hablar de Jesús. Cuando todo esto pase, quiero que me tengas en cuenta para extender tu reino. Te pido que me llenes de tu espíritu, que pongas en mí valentía por predicar a Jesús y que tenga abundante evidencia en mí mismo para respaldar este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús.